programa de hoy, secuestran a sacerdote en Nigeria luego de celebrar misa. Desde España, Arzobispado prorroga plazo a Clarisas de Belorado para comparecer por el delito de cisma. La reciente cumbre por la paz en Ucrania, el secretario de Estado Vaticano llama a no resignarse ante la guerra, sino seguir buscando solución al conflicto. Le contamos lo último sobre este y otros enfrentamientos bélicos en curso. La Iglesia en Chile, Bolivia y Perú renueva el compromiso de la pastoral en favor de los migrantes durante el 9º encuentro de obispos de Triple Frontera sobre la crisis migratoria en Sudamérica. Desde el Vaticano le contamos sobre 3 virtuosas mujeres de vida santa sepultadas entre casi un centenar de papas en la Basílica de San Pedro. Hola amigos, hola Eddie, ¿cómo estás? Bien, gracias Natalie, qué gusto estar contigo y con nuestros televidentes desde nuestros estudios en Lima, Perú. Bienvenidos a su noticiero con enfoque católico de WTN Noticias, yo soy Natalie Paredes. Soy Eddie Rodríguez Morel, gracias por acompañarnos. Empezamos las noticias desde Nigeria con un nuevo caso de secuestro a un sacerdote este mes. Se trata del padre Christian Ike, párroco de San Mateo en Ajali, Orumba, en el centro sur. El domingo último, el padre Ike junto a un feligrés fue tomado por delincuentes cuando regresaban de la iglesia de San Miguel, donde había celebrado el oficio matutino. Según la policía, el padre Christian Ike y su acompañante llegaron al cruce de Amagu cuando su carro fue bloqueado por hombres armados que llegaron en 3 autos. La diócesis de Ewulovia pide rezar por la liberación del padre Ike y el feligrés Ogbonia Aneke. Este mes fue secuestrado y luego liberado el padre Gabriel Uke en el estado de Kaduna, mientras que en mayo sucedió con otros 2 clérigos también liberados días después. Nos vamos a España, donde el gobierno pretende incluir la enfermedad mental como causa para pedir la eutanasia, que es legal en España. Según Infocatólica, tras el 22º Congreso de Derecho y Salud en Alicante, el Ministerio de Sanidad indicó que con este objetivo se modificaría el llamado Manual de Buenas Prácticas de la Eutanasia. Serafín Romero, presidente de la Comisión de Garantía y Evaluación de Andalucía, dijo que esto requiere un enfoque muy cuidadoso y de garantizar que los pacientes con enfermedades mentales reciban una evaluación exhaustiva y un acceso completo a todas las opciones de tratamientos antes de considerar la eutanasia como una alternativa. Más noticias de la Iglesia en España con nuestro corresponsal Nicolás de Cárdenas. Saludos. El Arzobispado de Burgos ha concedido una nueva prórroga a las clarisas de Belorado para que comparezcan y se retracten del delito de cisma del que son acusadas y que podría llevarles a la excomunión. El nuevo plazo expira el próximo viernes 21 de junio. Según informó el diario español ABC, 3 de las clarisas tenían que comparecer ante el Tribunal Eclesiástico de Burgos a más tardar el pasado domingo 16 de junio. Sin embargo, a través de un correo electrónico solicitaron una prórroga. Otras 7 clarisas, de las que consideran como último sumo pontífice válido a su santidad Pío XII, se enfrentan también a un proceso canónico con un plazo diferente en origen, pero que ahora coincidirá el viernes 21 de junio. Según recoge ABC de fuentes del Arzobispado español, en función de lo que diga cada una de ellas a título individual y una vez cumplido el plazo se evaluará y se procederá en consecuencia. Recordamos que desde el pasado 13 de mayo esta comunidad declaró que se desvinculaba de la Iglesia Católica y se ponía bajo la autoridad de un falso obispo excomulgado llamado Pablo de Rojas. El canon 751 del Código de Derecho Canónico, la ley de la Iglesia Católica, define el delito de cisma como el rechazo de la sujeción al sumo pontífice o de la comunión con los miembros de la Iglesia a él sometidos. Además de la excomunión, la sentencia a las clarisas que incurran en cisma se les podrá prohibir residir en un determinado lugar o territorio o vestir el hábito religioso. Por otro lado, siguiendo las indicaciones del Vaticano a la Iglesia que peregrina en España, se ha conocido un nuevo movimiento entre 2 diócesis que aunan esfuerzos para la formación de los futuros presbíteros. La Archidiócesis de Madrid y su diócesis sufragánea de Alcalá de Henares en España han hecho público un comunicado en el que anuncian un acuerdo para la formación conjunta de los candidatos al presbiterado. Esta decisión se toma de acuerdo al Plan Nacional de Formación Sacerdotal y los lineamientos impulsados por el Vaticano tras la visita apostólica realizada a los seminarios españoles entre enero y marzo de 2023, tras la que todos los obispos españoles fueron convocados a una reunión con el Papa Francisco en Roma en noviembre pasado. Según el acuerdo alcanzado, la comunidad formativa de la etapa propedéutica tendría su sede en el Seminario de los Santos Niños Justo y Pastor,
en Alcalá de Henares, mientras que el funcionamiento de las etapas discipular y configuradora continúan en estudio y tendrían su sede en el Seminario Conciliar de Madrid. La colaboración entre la Archidiócesis de Madrid y la Diócesis de Alcalá de Henares supone el segundo acuerdo de estas características en España tras el anunciado el pasado mes de mayo por la Archidiócesis de Santiago de Compostela con sus sufragáneas de Tui, Vigo y Mondoñedo Ferrol. Estamos en junio, mes del Sagrado Corazón. Les compartimos dos iniciativas de diócesis para profundizar en esta devoción, ahora que se cumplen 350 años de las apariciones a Santa Margarita María de Alacoque. La primera es un congreso que se celebrará el próximo año 2025 en la Archidiócesis de Toledo bajo el título Corazón de Jesús, Esperanza del Mundo, que estará organizado junto al Instituto Corazón de Cristo de la Archidiócesis de Toledo. El encuentro contará con la presencia de arzobispos, obispos, teólogos y evangelizadores provenientes de España, el resto de Europa y América. Por su parte, el Arzobispado de Toledo está emitiendo en este mes una serie de 25 catequesis breves sobre el Sagrado Corazón de Jesús, divididos en bloques temáticos en los que participan, entre otros, el propio arzobispo de Toledo, Monseñor Francisco Cerro, y el obispo de Orihuela Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla, cuyo lema episcopal es precisamente En ti confío. En ellos se repasan los fundamentos de esta devoción, su traslación a las prácticas de piedad cotidiana y se explica qué significa consagrar familias y naciones al Sagrado Corazón, entre otros contenidos. Desde España, Nicolás de Cárdenas, EWTN Noticias. En otra noticia, frente a la guerra entre Ucrania y Rusia, el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado Vaticano, hizo un llamado a no rendirse nunca y seguir buscando vías para ponerle fin al conflicto. Fue durante la reciente cumbre por la paz en Ucrania, de la cual participó. Sobre esta guerra y otras en curso le contamos a continuación. Guerra en Ucrania. En la cumbre por la paz en Ucrania este fin de semana en Suiza, 57 jefes de Estado y 100 delegaciones de diferentes países discutieron sobre apoyar el plan del presidente de Ucrania para poner fin a la invasión rusa. No participó China, gobierno aliado de Rusia. En la Asamblea Internacional convocada por Ucrania participó como observador el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado Vaticano. En su intervención, el purpurado expresó su aprecio por la iniciativa. Invitó a Ucrania a no resignarse nunca ante la guerra y sus trágicas consecuencias. Ucrania, es importante reiterar que el único medio capaz de lograr una verdadera paz estable y justa es el diálogo entre todas las partes implicadas. La invasión rusa de Ucrania inició el 24 de febrero de 2022 en una operación militar de Vladimir Putin para anexarla a su territorio. Guerra en la República Democrática del Congo. Más de 80 muertos, entre ellos cristianos, se reportaron luego del reciente ataque en los últimos días al este por parte del grupo terrorista conocido como Fuerzas Democráticas Aliadas, leales a los extremistas del Estado Islámico. Al respecto, durante el Ángelus del domingo, en la Plaza de San Pedro, el Papa Francisco expresó su pesar por las noticias de violencia en el Congo. Destacó que muchos de los asesinados son cristianos, muertos por odio a la fe. Rivolgo il mio appello alle autorità nazionali. Hago un llamamiento a las autoridades nacionales y a la comunidad internacional para que hagan todo lo posible por detener la violencia y proteger la vida de los civiles. Per la salvaguardia della vita dei civili. La Iglesia Católica en Congo lleva 30 años evangelizando en medio de la guerra. El vicario general de la Arquidiócesis de Bukavu, en recientes declaraciones para ayuda a la Iglesia necesitada, destacó el mensaje de esperanza de la Iglesia al país, que dice que Dios creó al hombre para la vida, no para la muerte. No debemos rendirnos. Guerra en Sudán. Por más de un año, la población de Sudán, uno de los países más grandes de África, continúa sufriendo una guerra civil. En medio del caos y un complejo conjunto de intereses políticos enfrentados, los niños y los pobres son los más afectados. Las Naciones Unidas confirmó 35 niños entre los fallecidos en uno de los ataques más mortíferos de la guerra la semana pasada. Se estima más de 15.000 muertos en lo que va del conflicto y alrededor de 10 millones de desplazados, según Catholic News Agency.
En un país de mayoría musulmana, los católicos eran cerca del 5% de la población de Sudán antes de la guerra. Desempeñaban un papel importante en las escuelas y la educación, pero ahora muchos misioneros y comunidades religiosas han tenido que huir del país. Nos vamos a Tacna, en Perú, para contarles que desde hoy hasta el viernes 21 de junio se realiza el 9º encuentro de obispos de Triple Frontera, un espacio para reflexionar sobre la realidad migratoria en Bolivia, Chile y Perú y la acción pastoral que realiza la Iglesia a favor de los hermanos migrantes. Para hablarnos al respecto estamos conectados con Monseñor Marco Antonio Cortés, obispo de la diócesis de Tacna y Moquegua. Monseñor Cortés, bienvenido a EWTN Noticias. Cuéntenos, ¿cuál es el motivo de este encuentro? Muchas gracias por tu pregunta. Un saludo muy cordial para todos los hermanos y la finalidad es el reflexionar sobre la realidad migratoria actual de estos tres países hermanos y compartir, como lo hemos venido haciendo a lo largo de estos 20 años, las buenas prácticas de acción pastoral que promueva, defienda y mantenga la dignidad de las personas en situación de movilidad humana, para reafirmar pues el compromiso entre iglesias hermanas. ¿Y cómo está la realidad en estos países de frontera? Bueno, en la actualidad la viene marcando en su gran mayoría los hermanos migrantes y refugiados del país de Venezuela. Sabemos bien que al ser tanto Bolivia como Perú puertas de tránsito obligadas, en este caso para Chile, se ha ido dando este fenómeno urgido por la necesidad de una búsqueda de un bienestar mejor. Hemos visto grupos tanto de años atrás de República Dominicana, Colombia, Haití, Ecuador, hasta de países africanos y que querían pasar, peruanos también. Y ahora, como lo decía, quien marca la pauta son los peregrinos, los migrantes venezolanos, sabiendo que en Perú existe 1,5 millones de venezolanos. ¿Y cómo actúa la acción pastoral de la Iglesia a favor de los migrantes? Migrantes son millones en todo el mundo y en unos lados se vuelve dramático. Hace poco se ha tenido el encuentro del Darién, del tapón, como le dicen, del Darién, entre Panamá y Colombia, y también allí es una realidad tremenda y la Iglesia está presente. La Iglesia como madre y maestra y la Iglesia como samaritana está presente donde sus hijos la necesitan. Y por lo tanto ella se hace presente a través de sus hijos, de las instituciones, de las congregaciones, de las jurisdicciones eclesiásticas, atendiendo, acogiendo, acompañando, enjugando lágrimas. Decía una persona que salió de su casa y casi estuvo 1 mes caminando con sus hijos pequeños, con un niño en brazo. Entonces, la Iglesia no es indiferente a esta realidad. Se torna madre compasiva. ¿Qué se espera al finalizar este encuentro, Monseñor? Ya lo decía, el tema de las buenas prácticas. La cultura, yo lo llamaría así, el tener esta cultura de que cada persona es mi hermano, no es mi enemigo, sino es una persona que se puede insertar dentro de mi realidad en la que yo vivo. No toda persona que viene es un criminal, no todo el que ha emigrado. Es verdad que también suscita problemas muy serios dentro al interno del país que lo acoge, porque no todos son santos, por decirlo de alguna manera. Pero ahí está el desafío y está el reto que debemos tratar. Por eso la conversación y el diálogo es fundamental. Monseñor Cortés Lara, ha sido un gusto estar con usted en EWTN Noticias.
Gracias. Pues sí, con muchísimo gusto quisiera despedirme, no sin antes pedirles a ustedes la limosna de la oración. Por eso, un saludo muy cordial y que el Señor les bendiga a todos. Y gracias por esta entrevista. Nos vamos a una pausa, pero al volver, desde el Vaticano le contamos sobre 3 virtuosas mujeres de vida santa sepultadas entre casi un centenar de papas en la Basílica de San Pedro. Además, le contamos sobre novedosos aplicativos de ayuda para conocer más nuestra fe católica. Volvemos con más noticias con Enfoque Católico. En Polonia, un presbítero mártir del comunismo es beato desde este mes. Le contamos de quién se trata. El padre Michael Rapax fue beatificado el 15 de junio último en una solemne ceremonia ante miles de feligreses, entre ellos sus familiares, en el Santuario de la Divina Misericordia en Cracovia. El sacerdote polaco fue reconocido mártir en enero por oponerse a la prohibición de predicar la fe a través del sacerdocio, impuesta por la Alemania nazi y la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial. Así Prensa relata que en la noche del 11 de mayo de 1946, el padre Michael Rapax, de 41 años de edad, fue asesinado por 2 disparos de la policía comunista, luego de negarse a abandonar su parroquia y su ministerio. En Polonia, bajo los nazis y la Unión Soviética, quedaron prohibidas las misas y actividades católicas. Durante una de sus homilías, el sacerdote Michael Rapax, acosado por las autoridades comunistas por su celoso servicio a los feligreses, dijo: «Aunque caiga muerto, no dejaré de predicar este evangelio y no renunciaré a mi propia cruz». El cardenal Semeraro, prefecto del Dicasterio para las Causas de los Santos, destacó que para el beato Michael Rapax, difundir el amor a Cristo presente en el pan consagrado era el único remedio eficaz contra el ateísmo, el materialismo y todas aquellas cosmovisiones que amenazan la dignidad humana. En su homilía, el purpurado llamó la atención sobre la profunda espiritualidad del beato Rapax, incluida su costumbre de rezar todas las noches ante el tabernáculo de su iglesia con una cruz y su directorio parroquial. Nos vamos al Vaticano para contarles sobre 3 virtuosas mujeres de vida santa cuyos restos yacen en la Basílica de San Pedro. Nuestra corresponsal Paola Arriaza informa. Pocos saben que en el silencio de la imponente Basílica de San Pedro, entre casi un centenar de papas, se encuentran las sepulturas de 3 mujeres. Debido a su fe y lealtad al papado, la reina Matilde de Toscana, la reina Cristina de Suecia y María Clementina Sobieska fueron homenajeadas con monumentos funerarios en el interior de la basílica. La reina Matilde de Toscana fue una de las mujeres más influyentes del siglo XI. Matilde mostró su habilidad para gestionar asuntos militares, diplomáticos y religiosos. La reina intervino en la querella de las investiduras, un conflicto entre el Sacro Imperio Romano-Germánico y el papado. Enrique IV fue excomulgado por conceder ciertos beneficios que correspondían al papa. Matilde intervino para que el papa Gregorio VII perdonara al emperador. Hizo que el emperador Enrique IV se arrodillara ante él y se sometiera al poder de la Iglesia durante aquellos terribles años de pulso entre el poder del imperio y el poder de la Iglesia. 500 años después de la muerte de Matilde, el Papa Urbano VIII pidió que sus restos se trasladaran a Roma y que se le dedicara un monumento en la Basílica de San Pedro. Bajo la estatua de la reina se encuentra el sarcófago con sus restos. El memorial de la reina Cristina de Suecia se encuentra en la basílica y su sarcófago en la cripta papal, ubicada junto a la tumba de Benedicto XVI. Tras los escándalos por convertirse al catolicismo durante la Reforma Protestante, la reina Cristina renunció a su trono y se instaló en la Ciudad Eterna. El Papa Inocencio X decidió darle un funeral de Estado y enterrarla en las grutas vaticanas. Fue reina por derecho propio durante 12 años, antes de abdicar a causa de los conflictos entre protestantes y católicos en Europa. Suecia es una nación protestante y Cristina se convierte repentinamente al catolicismo, lo que la obliga a abandonar su patria. Llega a Roma, donde es recibida con todos los honores y dedica el resto de su vida a los estudios y la política. El memorial a María Clementina Sobieska se encuentra dentro de la Basílica de San Pedro.
se casó con Jacobo Eduardo Estuardo, lo que la situó en medio de la lucha por el trono inglés entre católicos y protestantes. Su generosidad con la Iglesia y el apoyo al Papa Clemente XII le otorgó el privilegio de tener una sepultura en las escaleras que descienden del techo de la Basílica de San Pedro. Se le llama Reina de Inglaterra, aunque nunca reinó sobre Inglaterra. Vivió en Roma, en la Plaza de los Santos Apóstoles. Mientras su corazón se conservaba en la Basílica de los Santos Apóstoles, su cuerpo descansaba aquí, en la Basílica de San Pedro. Los restos de otras 3 mujeres de gran influencia se encuentran en la cripta bajo la Basílica de San Pedro, entre ellas Santa Petronila de Roma, quien en el siglo I fue mártir debido a su fe. En Roma, Paola Riaza, EWTN Noticias. Ahora les presentamos 2 plataformas digitales que no pueden dejar de conocer para sumergirse en el mundo misionero y rezar con el Evangelio. Se trata de Supergesto y La Palabra en Voz. Conozcamos más sobre ellas aquí. Supergesto. Esta es la nueva aplicación católica de contenidos misioneros para jóvenes, una iniciativa de las Obras Misionales Pontificias en España que nació como una revista y ahora podrá verse de manera digital. Esta nueva versión de Supergesto, por así decirlo, esta aplicación, sale porque al final los tiempos van cambiando, los jóvenes también, y muchos de ellos, pues, o por decir la inmensa mayoría, ya no leen revistas, ya no leen papel. Así que tenemos que adaptarnos y llevarles la vida misionera de otra manera. El aplicativo, elaborado por jóvenes, cuenta con contenido para leer, ver y escuchar, como noticias sobre misiones, tertulias quincenales, entrevistas a misioneros, testimonios de jóvenes, anécdotas y píldoras de formación. El objetivo es llevar a los jóvenes a la misión, porque por lo menos en España vemos como el número de misioneros va bajando cada año y son menos los jóvenes que se animan a ir de misión. Como esta aplicación ayudará a los jóvenes a contactarse con grupos para ser misioneros, en principio estará disponible solo para España. Sin embargo, otros países podrán ver el contenido para inspirarse e informarse sobre las misiones. La misión te espera. Y ciertamente, yo, por ejemplo, que hasta hace poco era joven, ya poco a poco me voy considerando menos joven porque voy cumpliendo años. Pero es verdad que yo conocí la misión un poco más mayor cuando entré en la universidad. Y es algo que es impresionante. Cambias el mundo no a partir de cambiar las cosas, sino a partir de cambiar los corazones de las personas. La aplicación de Supergesto es gratuita y está disponible en plataformas habituales de Apple Store y Google Play en los teléfonos celulares. Esta es La Palabra en Voz. La Palabra en Voz. Esta es una plataforma que a diario y de manera gratuita difunde un breve audio con la lectura del Evangelio del día, una meditación de pocos minutos y una música o canción afín. Cecilia Marona y su esposo Pedro Gaudiano son los fundadores de La Palabra en Voz. Cuentan que todo inició con una carta del Papa en el que les pidió orar por él y hacer rezar por él. Así crearon un grupo de WhatsApp que fue uniendo a personas y sacerdotes para la oración. Luego nació la idea de reflexiones del Evangelio y al tener cercanía con el arzobispo de Montevideo, le pidieron iniciar este proyecto en conjunto. Le comentamos por qué no hacíamos nosotros todos los días un audio de 5 minutos con los distintos sacerdotes de la diócesis. Y bueno, después fue evolucionando y a esos 5 minutos de meditación de la palabra del Evangelio del día se le agregó una música afín para alargar un poquito ese tiempo de meditación. Y así fue como comenzamos, el 5 de junio de 2016. La Palabra en Voz busca que el mensaje de Dios llegue a quienes están en las periferias, a los que no están dentro de la iglesia. Durante estos años ha dado frutos. Pedro Gaudiano nos cuenta uno de los testimonios. Estaba pensando suicidarse y casualmente, digamos, así como nosotros decimos que son diosidencias, escuchó en ese momento un audio de La Palabra en Voz y esta persona decidió no quitarse la vida. Yo siempre digo, por ese solo caso, y hay muchos testimonios, muchísimos, pero por ese solo caso, todo el esfuerzo que lleva a llevar adelante esta propuesta vale la pena. Son más de 40 sacerdotes de diferentes congregaciones los que participan. Los audios se escuchan en al menos 48 países de los 5 continentes. Cada día, a la medianoche, después de medianoche, enviamos por las redes el audio de WhatsApp.
Y luego, al mediodía o sobre el mediodía, enviamos una imagen de la Virgen y una oración para rezar por el Papa y por la paz en el mundo, especialmente. Como también pueden ingresar al canal de YouTube Palabra en Voz, y ahí pueden ver las distintas videos que hemos elaborado a través de los años, y también pueden escuchar los audios anteriores y pueden escuchar el audio de cada día. Un equipo de 10 personas trabaja en esta plataforma. El punto fuerte de difusión es WhatsApp, que llega a un promedio de 10.000 personas. Para acceder a la Palabra en Voz, puede escribir al número +598 99 985 930 o a las redes sociales que le mostramos. Y eso es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y en ewtnnoticias.com. Hasta mañana.